Buenas tardes, pues hoy les presentaremos el tema Teoría Fundamental del Comercio Internacional de la materia Economía Internacional a cargo del docente Araujo Vargas Roberto Antonio. Todos somos del Tecnológico Nacional de México, Campus Concar, de la carrera de Ingeniería Administración, séptimo semestre de la especialidad de Recursos Humanos. Los participantes son Camachi y Felipe, Cabrera Castillo Edwin Gilberto, Cobo Mena María Eugenia, López Lidia Alejandro, Pérez Castillo Mericido, Vizcap y C. de Los Ángeles. Pues como se mencionó, el tema es de la unidad 2, Teoría Fundamental del Comercio Internacional. Aquí ya tenemos el índice donde están los temas que se tomarán punto a punto para ser explicados. Ya tenemos una pequeña introducción a la teoría fundamental del comercio internacional. Estos se dividen en dos. Está las teorías clásicas y las nuevas teorías del comercio internacional. Las primeras sirven para explicar sobre todo los intercambios comerciales intersectoriales, es decir, entre las mercancías suficientemente diferenciadas de distintos sectores. En el segundo, ya explica el comercio intersectorial, intercambios de mercancías que son dispositivos relativamente más cercanos entre el mismo sector. Un país exporta determinados modelos de automóviles, importa otros. Siguiendo, tenemos fronteras de producción y costo. Este término se usa para hablar sobre las posibilidades máximas de producción de una compañía. Es decir, se puede entender como una transformación que muestra límites que puede alcanzar una empresa en una determinada situación con ciertos factores. Esas fronteras muestran las cantidades en las que se incrementa la producción de un bien al disminuir el desarrollo de otro. En otras palabras, cuando los recursos son usados de manera eficiente, puede surgir el deseo o la necesidad de producir un bien en grandes cantidades. Para que eso sea factible, es forzoso que produzca menos de cantidad de otro artículo. Ese sistema se llama costo de oportunidad del siguiente que se verá. El costo de oportunidad de un bien o servicio es la cantidad de otros bienes o servicios a la que debe renunciar para obtenerlo. Para producir cierto bien, una economía en pleno empleo a disminuir algo de la producción de otro bien. La frontera de posibilidad de producción representa el menú que debe elegir la sociedad. Más bien, este costo de oportunidad es la cantidad de un bien que se debe sacrificar para producir más otro, que se satisfaga la necesidad. Curvas y referencias. Este concepto se utiliza en la economía internacional tanto a nivel macroeconómico como microeconómico. Esta curva nos muestra el conjunto de combinaciones entre dos bienes con las cuales un individuo o una empresa obtiene la misma satisfacción o el mismo nivel de utilidad. Dado un cierto nivel de consumo, el individuo es indiferente en ubicarse en cualquiera de los puntos. Como vemos en la imagen, muestra claramente la diferencia donde el consumo tiene dos productos, donde el consumidor tiene dos productos, donde se busca que el individuo haga la combinación óptima para obtener más beneficios. Bases del comercio, costos, precios y ganancias sindicales. Pues en este tema nos muestra los beneficios que nos trae el comercio. Pues más en este punto ya nos muestran dos ganancias derivadas del comercio internacional.
Las ganancias asociadas al intercambio, que surge cuando un país comercia a otros países, o sea, que importa productos. Este tipo de ganancias suele producirse en un corto plazo. Por su parte, las ganancias asociadas a especialización productiva se producen cuando el país reasigna su dotación de factores productivos al sector productivo en el cual tiene ventaja comparativa, de acuerdo a la relación de precios de los bienes en el mercado internacional. Estas ganancias se manifiestan en el medio o largo plazo. Factores que afectan los beneficios del comercio. Pues aquí ya nos muestran los factores que determinan los beneficios del comercio. Las diferencias de la relación de costos, demanda y oferta, disponibilidad de factores, tamaño del país, términos de intercambio, eficiencia productiva. Diferencias en la relación de costos. En esta parte nos menciona que las ganancias internacionales dependen de las diferencias entre los índices comparativos en los dos países, demanda y oferta. Menciona que si un país tiene ganancias elásticas de oferta y la demanda, las ganancias del comercio son mayores que si la demanda y la oferta son inelásticas. Disponibilidad de factores. El comercio internacional se basa en la especialización y un país se especializa en función de la disponibilidad de los factores de producción, tamaño del país. Aquí nos explica que si un país es pequeño, es relativamente fácil para ellos especializarse en la producción de un producto y exportar el excedente de la producción a un país grande y obtener más ganancias del comercio internacional. Términos de intercambio. Las ganancias de intercambio dependerán de los límites de intercambio. Si la relación de costos y los términos de intercambio están más cerca unos de otros, serán más ganancias del comercio de los países participantes. Eficiencia productiva. Pues ya aquí nos menciona sobre las ganancias de comercio, que se reduce el costo de producción y el precio de los bienes. Dotaciones de recursos y la teoría de Hedge. Pues ya aquí nos empieza a mencionar de la teoría de los factores. Como menciona, el comercio internacional mediante el cambio de precios de la administración provoca un efecto sobre la distribución de la renta, de manera que los propietarios del factor más abundante en un país ganan en el comercio, mientras que los propietarios del factor escaso en el país pierden. ¿Qué es lo que busco con esto? Que el comercio internacional funciona como un mecanismo sustitutivo de la movilidad de factores. Con el comercio los países intercambian indirectamente factores de producción. Otra consecuencia del libre comercio es la igualación de precios de los factores de país. Teorema de Heckscher-Ohlin. Este predice que si un país tiene una abundancia relativa de un factor, ya sea trabajo o capital, tendrá una ventaja comparativa y competitiva en aquellos bienes que requieran una mayor cantidad de ese factor. Por otra parte, menciona que una nación exportará la mercancía cuya producción requiere el uso intensivo del factor relativamente abundante e importará la mercancía relativamente intensiva en capital. El modelo de una economía con dos factores. Este nos menciona que la competencia entre productores de cada sector asegura que el precio de cada bien iguala sus costes de producción. El coste de producción de un bien depende de los precios de los factores. Si el salario aumenta, entonces siendo todo lo demás igual, es decir, que también el precio del producto o de la producción debe aumentar. Por otra parte, la importancia de un determinado precio para el coste de producción de un bien depende de la cantidad de ese factor que se necesita para la producción del bien. Efectos del comercio internacional entre economías con dos factores. Aquí nos menciona que el comercio internacional
conduce a una convergencia en los precios relativos de los bienes producidos, es decir, el precio de la tela será igual al de los alimentos. Ese es un ejemplo. Aquí menciona como número 1 OR, es la oferta relativa de nuestro país. OR asterisco, oferta relativa del extranjero. Aquí nos mencionan los cambios de los precios relativos que tienen efectos sobre ganancias relativas del trabajo y la tierra. En nuestro país, donde el precio relativo de la tela aumenta, la gente que tiene ingresos por su trabajo gana con el comercio internacional, por lo que obtienen de la tierra empeora su situación. Otro punto muy importante es el efecto del comercio internacional. En la distribución del ingreso depende si los propietarios del factor abundante en el país ganan con el intercambio respectivo de los propietarios del bien escaso, así como también toda igualación en el precio de los factores. Economía de escala y estructura de mercados. La economía de escala es una situación en la que una empresa reduce sus gastos de producción al expandirse. Se trata de una circunstancia en que cuanto más se produce, el coste que tiene la empresa por fabricar un producto es menor. Se produce un mayor beneficio por cada unidad extra que producimos. Esta reducción del coste de fabricación unitario no se da porque baje el precio de las materias primas, sino por aprovechar un material que tenemos ya comprado y en el que invertimos dinero en el pasado. Este se puede clasificar en dos tipos: el interno, que surge dentro de la propia compañía, y externa, que nace de factores externos como el tamaño de la industria. Bien, definamos estructura de mercados. Es una función de la cantidad de oferentes y demandantes. Adoptan diversos formatos en los cuales los denominamos estructuras de mercado. Es interesante su identificación y comprensión, dado que influyen decididamente en la formación de precios de los mercados. La teoría de la competencia imperfecta. Cuando analizamos un mercado, observamos que no siempre existe el mismo tipo de competencia en él. Es decir, no siempre existe una misma proporción entre el número de oferentes y demandantes, lo cual son empresarios y consumidores. Competencia perfecta. Esta remite a las situaciones del mercado en las que ninguno de los oferentes tiene el poder suficiente de establecer los precios de los productos o servicios comercializados. La teoría económica nos dice que para este tipo de escenarios se debe existir un alto número de empresas participando en el mercado. La competencia imperfecta. En este caso, no existe un número suficiente de oferentes como para que resulte posible alcanzar un equilibrio proporcionado entre estos y los demandantes. En situaciones de este tipo se reduce lo que se conoce como un fallo de mercado, en el sentido de que los precios en este caso no se establecen de acuerdo a las leyes de oferta y demanda, y son algunas empresas las que pueden imponerlo de manera arbitraria e incluso podríamos decir injusta. Economías de escala y comercio internacional. Juega un papel importante en el rol del monopolio por el hecho de que diferencia su producto mediante una mejora en sus procesos productivos, lo que permite posteriormente tener una mayor aceptación de sus productos en el mercado nacional e internacional. La economía de escala y comercio internacional. Aquí nos menciona que permite un crecimiento en la producción. Es evidente que el comercio internacional posibilita que cada país produzca un número restringido de bienes y servicios.
pero al mismo tiempo amplía la variedad de consumo de los habitantes de diversas naciones. Bueno, esto ha sido todo. Espero les haya gustado este video y no olviden suscribirse y denle like al video.